que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del renuncio valer, que es donde el cielo remonta el vuelo en el Paraná. Tengo el color del río y su misma voz en mi canto sigue. El agua mansa y su son la venganza en el corazón. Pero a veces oscura, va turbulenta en la ciega hondura y se hace brillo en este cuchillo de pescador. Cristo de las redes, no nos abandones. Los espinales, déjanos tus dones. No pienses que nos perdiste, es que la pobreza nos pone tristes. La sangre tensa y uno no piensa más que morir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Llevo mi sombra alerta sobre la escama del agua abierta y en el reposo vertiginoso del espinel. Sueño que alzó la proa y subo a la luna en la canoa y allí descanso hecha un remanso mi propia piel. Calma de mis dolores, ay Cristo de los pescadores, dile a mi amada que está penada esperándome, que ando pensando en ella mientras voy vadeando las estrellas, que el río está bravo y estoy cansado para volver. Cristo de las redes, no nos abandones. Los espinales, déjanos tus dones. No pienses que nos perdiste, es que la pobreza nos pone tristes. La sangre tensa y uno no piensa más que morir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Buenas tardes. Bienvenidos a este encuentro, o este acto del PUM Barcelona 2025, que lleva por título ¿Es posible ser feliz en el trabajo? Es una pregunta. Lo primero, que es de bien nacidos el ser agradecidos, lo primero agradecemos a los patrocinadores de este acto, A3D Consulting y Cogelsa, por el patrocinio. A3D Consulting es una consultoría BIM, Building Information Modeling, formada por 30 profesionales que prestan servicio de modelado 3D BIM en el sector patrimonial, industrial y farmacéutico. Están afincados en Barcelona y desarrollan proyectos para toda Europa. Utilizan las últimas tecnologías para el desarrollo de sus proyectos, como el Scan to BIM para la ingeniería inversa de plantas industriales existentes y para la elaboración de gemelos digitales que permita gestionar
de forma más eficiente los activos de sus clientes. Les mueve la pasión por la tecnología y el trabajo en equipo para afrontar los retos del presente y patrocinan el PUNT por la voluntad de dar espacio en la ciudad a encuentros que favorezcan el diálogo sobre el sentido del trabajo. Por su parte, Cogelsa es una empresa que desde hace más de 100 años desarrolla, fabrica y comercializa lubricantes y grasas de alta tecnología, bajo los más exigentes estándares europeos, con el máximo respeto al medio ambiente y responsabilidad social. También queremos dar las gracias a todos los que estáis aquí, porque sois parte esencial de esta bonita historia, para que pueda seguir creciendo esta historia. También se necesita que sea sostenida económicamente. Por eso, ya desde el inicio del acto, os animamos a implicaros en la construcción del PUNT, haciendo un donativo al Bizum 05079. Precisamente sobre el sentido del trabajo es de lo que queremos hablar hoy. Hace unos pocos meses, la Compañía de las Obras publicó un manifiesto que se llamaba así: la pregunta, ¿es posible ser feliz en el trabajo? Es un manifiesto que nos venía de Italia, de donde la Compañía de las Obras España se inspira, pero que fue construido en la versión española a través de muchas conversaciones con muchas personas que contribuyeron a partir de su experiencia como trabajadores de distintos ámbitos a enriquecerlo en todos los puntos, en todos los pasos que el manifiesto daba, ¿no? Pues este diálogo que construyó el manifiesto es lo que seguimos haciendo hoy aquí, con Germán y con Íñigo y con Germán, que han accedido a sentarse aquí públicamente y a seguir haciendo con vosotros lo que hemos estado haciendo durante meses, seguir haciéndonos esta pregunta y dialogando a partir de ella: si es posible o no ser feliz en el trabajo. Íñigo, que está a mi izquierda, es profesor del IES, de la Escuela de Negocios IES, y Germán, que está a mi derecha, es empresario. Tiene una empresa aquí en Barcelona que se llama LEF Ingenieros. Este manifiesto tiene, vamos a decir, 5 puntos, pero lo vamos a dividir en 3 partes, que ese va a ser el eje vertebrador de nuestro diálogo, ¿no? El primero es un poco el contexto del que partimos, pero luego enseguida lo que queremos es analizar un poco las causas de la situación del trabajo en general, pero también de cómo vivimos el trabajo hoy. El segundo punto sería la idea fuerza, el núcleo. Esto es como los libros, ¿no? Como la literatura. Primero el desarrollo, luego el núcleo y luego el desenlace. Y con estos 3 bloques ellos irán interviniendo. Si al final hubiera tiempo, a lo mejor podría haber alguna intervención o pregunta por parte del público. No lo garantizamos, porque el tiempo se agota de una manera increíblemente rápida. ¿Cuál es el contexto del que hemos partido? Pues en ese diálogo que, como digo, hemos tenido durante meses para construir este manifiesto, muchos han contribuido exponiendo y enriqueciendo con su experiencia cuál es este contexto en el que nos encontramos. En este contexto hay muchos datos, evidentemente no los podemos poner todos delante. A lo mejor os parece que hay algunos datos importantes que no están aquí y otros que están, en cambio, no lo son. Bueno, nosotros hemos querido destacar algunos reales, de la realidad, que pueden ser síntomas de algo, ¿no? Son datos de los cuales hemos partido. Para empezar, hemos detectado que el trabajo, en el orden de prioridades, especialmente de las generaciones más jóvenes, ha cambiado. Quizás nuestros padres y nuestros abuelos vivían por y para el trabajo. No eran con eso ni más felices ni más desgraciados. Simplemente era diferente. Eso ahora no es así. El trabajo se le dedica el tiempo que hay que dedicarle, pero la gente no se levanta por la mañana pensando solo en trabajar, o sobre todo en trabajar. La parte opuesta de esta visión sería este lema que ha estado vigente en alguna campaña política reciente, que llevaba por título «Trabajar menos para vivir mejor». Un dato importante que también hemos tenido en cuenta es el absentismo laboral, que realmente crece cada vez más. De hecho, las últimas reformas legislativas, de alguna manera, van
potenciando en cierto modo o favoreciendo de alguna manera esta situación. Y cuando hablo de absentismo no me estoy refiriendo a bajas laborales ampliadas, como se han hecho últimamente. Me estoy refiriendo realmente a gente que no va a su trabajo por motivos no estrictamente válidos. Y hay un tercer elemento, que es el estrés y el hartazgo, ¿vale? Como podemos decir, la quemazón. La gente está quemada en muchos sitios, y no necesariamente en trabajos más sencillos, en trabajos incluso complejos. Muchas veces la gente está quemada, la gente tiene pocos incentivos, poco ánimo, poco interés en ir a trabajar. Esto, como digo, son algunos de los elementos que podemos más o menos encontrar allí donde estamos cada uno de nosotros. Hay un dato que he escuchado recientemente en un telediario que venía a decir que en España más del 50% de las personas trabajadoras o han sacado una oposición, o se la están preparando, o tienen intención de hacerlo en el futuro. 1 de cada 2. ¿Qué pasa en el sector privado, que no parece tener atractivo suficiente para que la gente aspire en un número más amplio? Porque evidentemente 1 de cada 2 es imposible que trabaje en el Estado. ¿Qué pasa en el sector privado, que no tiene ese atractivo para llamar a la gente, ¿no? Pues con este planteamiento rapidísimo, de brocha gorda, que acabo de hacer, introduzco ya directamente los bloques en los cuales nos queremos centrar. El primero sería las causas. Hay un desgaste, nosotros hemos identificado que sí, que hay un desgaste, en el sentido negativo de la palabra, es decir, estamos desgastados, en el trabajo estamos desgastados, estamos con una visión un tanto negativa, con un peso, ¿no? ¿Cuáles son las causas de este desgaste? Que es la primera cosa que le queremos preguntar a Germán y a Íñigo. Pues nada, entro yo. En este diálogo al cual aludía Juan en su introducción, me resultó particularmente chocante lo que mi amigo Stefano Fratta, a propósito de este apartado, ¿no? ¿Cuáles son las causas de este desgaste, ¿no? Stefano Fratta, algunos lo conocéis, es actualmente el vicepresidente de Compromiso Global y Política de Privacidad en Meta, lo que era Facebook. Es un cargo mundial, o sea, estamos hablando de una persona que tiene una visión bastante global, ¿no? Él, al leer esto, al leer también las causas que ponemos en nuestro manifiesto, me decía, leo textualmente lo que dice, ¿no? Yo, como causas del desgaste, veo, en primer lugar, una falta de sentido histórico. Como sociedad, creemos que toda la riqueza que nos rodea siempre ha existido y siempre existirá. Por esto, solo nos enfocamos en derechos y nunca en la generación de riqueza en cuanto a tal. Vivimos del trabajo de nuestros abuelos, pero no queremos hacer los mismos esfuerzos que hicieron ellos. Claro, uno oye esto y de entrada puede pensar, hombre, está muy bien, pero el sacrificio como tal sería un poco contra natura, ¿no? Es verdad que si pensamos bien en nuestros abuelos, si recuperamos, a mí esto me ha llegado por mi padre, ¿no? O sea, si recuperamos, que estaba todo el día trabajando, si recuperamos la figura de nuestros abuelos, vemos personas que eran felices, que eran personas que concebían el trabajo como un servicio, como un bien, como un honor, ¿no? Decía esta mañana un texto que me ha llegado de los voluntarios, ¿no? Como un honor, o sea, una satisfacción poder hacer bien las cosas, poder satisfacer a alguien, ¿no? O sea, uno estudia ingeniería, ¿no? Ejemplos ya más cercanos, ¿no? Estudia una carrera porque quiere ser ingeniero, ¿no? O sea, el sacrificio del estudio uno lo acoge por un bien mayor, ¿no? O sea, este bien, ¿no? Bueno, pues este bien que es mío, que es una promesa para mí, es quizá lo que hemos perdido, ¿no? O sea, el trabajo es un bien, porque es un bien hacer bien las cosas, ¿no? Esto es lo primero que me decía Stefano, ¿no? Perdón. Luego, me decía un segundo punto, que igualmente me parece muy, muy chocante, que es que él, y lo dice él, ¿no? Falta de análisis geopolítico. Hasta hace 20 años, porque en el manifiesto, en este manifiesto hay un punto que dice hay una fugacidad
de productos y servicios que cambian cada vez a más velocidad. Y también cambia el margen que... Verlo, por ejemplo, en un iPhone, ¿no? Un iPhone 5, ya no, no sé si es el 12 o el 13, ¿no? Ver lo que dura en el mercado, ¿no? O sea, enseguida te viene el siguiente, ¿no? Y claro, el anterior cae de precio, ¿no? Entonces, decía, hasta hace 20 años la mayoría de la riqueza estaba concentrada en Europa, USA y poco más, es decir, era mucho más estable todo. Ahora competimos con China, India y otros gigantes. O entendemos que todos tenemos que trabajar más y mejor simplemente para salvaguardar nuestro puesto de trabajo de la competencia que viene de otros países o de la inteligencia artificial, o estamos perdidos, ¿no? O sea, tenemos esto, que a nosotros parece que estamos aquí, digamos, en la vieja Europa, pero no. O sea, ver todo cómo se está moviendo fuera de Europa, ¿no? Y luego además, picaba a los empleadores, ¿no? Porque ahora parece que esto solo es un problema de los trabajadores, ¿no? Y dice, si es verdad, el tercer punto que señalaba, ¿no? Si es verdad que, como dice el manifiesto, a pesar del aumento del empleo, el malestar en el lugar del trabajo va en aumento, es justo porque el empleo que estamos creando es muy pobre, poco calificado y con bajo valor añadido. Es decir, empleos mecánicos, no empleos creativos, ¿no? Bueno, estas son las cosas que a mí me llevo sobre todo este diálogo hasta ahora. Yo saludaros porque no conozco a muchos de los que estáis aquí y estoy encantado de la invitación. Le hemos dedicado a esto unas buenas reuniones y con mucho cariño y nada, la ilusión que tenemos es que algunas de las reflexiones que hacemos pues nos sirvan a todos o algunas nos sirvan a algunos, ¿no? Por lo menos, para qué puedo hacer yo en mi trabajo, en mi familia, con mis amigos, ¿no? Con mis empleados, con mis empleadores. Yo efectivamente no tengo datos históricos, no soy sociólogo o historiador, ¿no? Pero me parece que la sensación de cansancio en el entorno profesional creo que se ve. Y a mí me parece que, quizá estoy diciendo lo mismo con otras palabras, ¿no? Pero que una de las causas, muy en línea de lo que te ha escrito esta persona, a quien no conozco, pero me parece muy interesante, es una visión muy plana, cuando no negativa, ¿no? Pero lo que seguro que no es optimista del trabajo. Como que está instalado muchas veces, ¿no? La frase esta de la campaña del gobierno es demoledora, ¿no? O sea, trabajar menos para vivir mejor. Eso es como una enfermedad, ¿no? O sea, reduzcamos esto. ¿Cuándo haces algo menos algo? Cuando es malo, ¿no? O sea, quitemos esto. Esto es un dolor, es una enfermedad. Trabajar menos para vivir mejor. Creo que todos entendemos que, obviamente, el exceso de trabajo también nos machaca, ¿no? Esto es evidente, ¿verdad? Y trabajar en malas condiciones pues es injusto, no es saludable. Es verdad esto, ¿verdad? Pero verlo como algo dañino. Yo necesito trabajar porque, al fin y al cabo del mundo, pues hay que pagar facturas, ¿no? Pero si tuviera renta, si tuviera patrimonio, si me tocara la lotería, yo no trabajaría. Esto lo piensa mucha gente y la visión instalada es el trabajo es malo, el trabajo me hace daño, ¿no? Es una visión negativa o, en el mejor de los casos, neutra. No, mira, como que empata, ¿no? Pues me aporta algo y me cuesta algo, entonces me quedo un poco a medias, ¿no? Yo no os conozco a la mayoría, con lo cual no sé de qué pie cojeáis en cuanto a filosofía de vida, ¿no? O posible posición. Pero incluso mucha gente cristiana considera el trabajo como un castigo. Que luego, si hay tiempo, pues hablaremos un poquito de esto, ¿no? Pero asociado al pecado original, ¿no? Y eso es una grandísima pena, aparte de un error. No sé si os pasa que cuando os encontráis con gente, a veces una manera tan fácil de responder a la pregunta de ¿cómo estás? Que es una pregunta un poco de compromiso a veces, ¿no? Salvo cuando es un amigo o alguien con quien te puedes detener. Muchas veces la respuesta es muy liado. Mucho curro, muy liado, tal. Bueno, no sé, ¿no? Si a veces vosotros respondéis así, yo intento nunca responder. A veces se me escapa, pero porque no aporta nada, ¿no? Aparte que es un poco esa idea de el trabajo me hace daño, ¿no? Yo quería haber apuntado, pero lo ha dicho muy bien Germán, la idea esta de la comodidad, la abundancia, el confort. Claro, vivimos en un mundo que es mejorable
Tendremos nuestros problemas en nuestros hogares para según qué cosas. Quizá no tenemos el dinero que tiene otra gente, pero vivimos muy bien. Y eso nos desincentiva como sociedad, ¿no? En general, nos puede llevar un poquito al egoísmo, hay que estar más alerta, ¿no? Y un tercer motivo que quería apuntar es, ahora ya quito la culpa, por así decirlo, o la responsabilidad a los individuos, que somos todos nosotros, y culpo un poco, en plan sindicalista, a los que dirigen, que igual aquí también hay gente, ¿no? Bueno, Germán es uno de ellos, y Juan otro, ¿no? Pero es verdad, Germán ha apuntado, esta persona de Meta, ¿no? Que creamos empleo pobre, que esto puede ser, ¿no? Yo no, o sea, seguro que es, yo no tengo los datos, ¿no? La historia. Pero lo que todos vemos es que nosotros mismos y gente que nos rodea trata a las personas en el trabajo mal. Y esto, obviamente, pues no es neutral, eso tiene un impacto. Y a todos nos duele que nos traten mal. Y si me tratan mal en el trabajo, si el trabajo para mí es un sitio donde yo soy mal tratado, pues aunque tenga una visión muy optimista y haya ido a 1000 sesiones del PUN con charlas como esta, es que estaré un poco abocado a tener una visión muy negativa, ¿no? Entonces, bueno, esto, gracias a Dios, todo es revertible. Sí, ahora entraremos, ¿no? Pero... Muchas gracias. Entonces, hemos planteado en este manifiesto lo que hemos llamado una provocación. Porque, claro, ante una descripción que puede parecer un poco pesada, ¿no?, de esto, de las circunstancias, del trabajo, lo que nosotros queremos es recuperar precisamente lo que el trabajo originalmente es. ¿Para qué trabajamos? ¿Qué nos empuja a comprometernos en la construcción de algo? Y cuando digo trabajo, digo trabajo. Normalmente el trabajo coincide con un empleo. No siempre es así. Se puede trabajar por muchas razones, en muchas circunstancias, para construir, siempre para construir. El trabajo es un camino que uno empieza y termina, pues, a veces cuando le mandan y otras veces cuando decide, eso ya depende, ¿no? Pero es un camino en el que fundamentalmente está presidido por el crecimiento, progresamos, es un camino de progreso, de avance, de crecimiento, o al menos así debería ser. Entonces, Germán e Íñigo, ¿qué habéis descubierto vosotros en el trabajo? ¿Qué permanece en el trabajo que salva esta visión negativa, esta mirada pesada sobre la circunstancia del trabajo? ¿Qué ha sucedido o qué habéis visto vosotros en otros que permite mirar el trabajo con positividad? Empiezo yo ahora. O sea, ya hemos quedado así, No es que Germán me la esté jugando. A mí, yo no conocía el lema de la sesión, o del encuentro, mejor dicho, pero me parece una frase preciosa, ¿no?, de una persona que era muy especial, ¿no?, Antoni Gaudí. Y a mí me parece, el segundo bloque, la idea es, la palabra que queremos pensar es la provocación, ¿no? O sea, ¿qué podemos nosotros lanzar como, bueno, desde nuestra posición sencilla aquí en esta mesa, qué provocación se nos ocurre, ¿no?, para dar un poco la vuelta a esta situación que hemos analizado brevemente, ¿no? Claro, a mí lo que me sale es lo que le sale a Gaudí, que es, oye, el trabajo no solo no es una cosa mala, sino que tiene una fuerza brutal, positiva, que es lo que Gaudí estaba convencido, ¿no? No sé si daba charlas de estas, pero bueno, venid pronto que haremos cosas bonitas. Que yo creo que os sonará el ejemplo este de los 3 canteros que están trabajando, ¿no? Seguro que os suena, más de uno, pero se acerca una persona, ve 3 canteros, 3 personas trabajando en una obra, y le pregunta al primero, ¿tú qué haces? Y dice, pues tú no lo ves, aquí picando piedra, ¿no? Y con el calor que hace, y el capataz que me trata mal, ¿no? El segundo, oye, ¿y tú qué haces? Y dice, yo, pues aquí ganándome el pan de mis hijos. Y al tercero le pregunta, ¿y tú qué haces? Y dice, pues no, ¿ves? Una catedral, ¿no? El mismo trabajo, ¿verdad? Pero el tercero... O sea, vemos que, ¿no?, el segundo más que el primero y el tercero más que el segundo tienen esta visión de cosas bonitas, ¿no? Y yo tengo la gran suerte de colaborar con una empresa de yogures, que es una empresa social que da trabajo a unas 300 personas con enfermedad mental o discapacidad, que es la Fageda. Y ahí lo tenemos clarísimo, ¿no? O sea, no...
os doy un ejemplo muy breve, ¿no? Una de las personas que ha entrado a trabajar en la fase de hace poco es una persona que, os va a parecer una exageración, pero esto es así, ¿no? Hace 1 año y medio decidió, después de estar en su casa 20 años sin salir del hogar, dijo, yo me voy al bosque a morir. Y se fue al bosque y a morir de hambre, ¿no? Y al cabo de X días, no sé cuántos, unos excursionistas se lo encuentran. Estos excursionistas, bueno, obviamente primero al hospital, ¿no? Servicios sociales, y esta persona acaba en la falsedad, trabajando, ¿no? Bueno, obviamente es un caso muy extremo, ¿verdad? Pero en la falsedad lo vemos clarísimamente, y aquí tengamos o no tengamos certificado de discapacidad, o sea, es lo mismo, ¿no? El trabajo nos ordena, nos saca de nosotros mismos, nos da una retribución y, por lo tanto, una fuente de autoestima. No solo la retribución, sino es el verse capaz de hacer cosas, ¿no? El fundador de la falsedad con frecuencia dice, no todos somos capaces de algo, aunque no todos seamos capaces de lo mismo. Hay un reconocimiento, hay cierta autonomía, ¿no? Claro, la palabra que quizás resume todo esto es, hay un sentido. Esta persona que su vida estaba sin sentido hasta el punto de buscar la muerte, ahora entiende, bueno, yo lo que hago tiene un sentido, yo soy capaz de hacer unas cosas que luego hay una gente que va al mercado y las compra. Pues ya se ve que yo tengo algo que a otros les sirve, ¿no? Y esta es una fuente de autoestima y de reconocimiento total que necesitamos todos, ¿no? Con o sin certificado de discapacidad. Hay un libro que me leí hace 2 años que yo os recomiendo a todos. Es un libro de un economista inglés que ya falleció, que se llama Lo pequeño es hermoso. Es un libro muy interesante. Y esta persona, el apellido es famoso, no porque él sea muy famoso, sino porque hay un piloto de Fórmula 1 que se llama igual, Schumacher, ¿no? Él dice que una actividad, un trabajo tiene 3 características. A ti te desarrolla, te exige, y esto lo tenemos todos claro, ¿no? Incluso el trabajo más monótono, incluso el trabajo que el mundo podría decir más sencillo, a todo el mundo le exige, porque por lo menos hacerlo con una sonrisa ya es exigente, ¿no? Aunque técnicamente no me exija mucho más. Y todo trabajo nos exige, nos desarrolla. Todo trabajo es algo que otro encuentra útil y por lo tanto hay una remuneración, hay una recompensación. Y todo trabajo te saca de ti mismo, porque todos trabajamos o para alguien o con alguien. Y estas son, bueno, es como muy sencillo, ¿no? Cuando lo oyes dices, ya, ok, ¿no? Pero cuando lo piensas, ¿qué potencia tiene esto, ¿no? O sea, el trabajo como algo que no solo no es malo, sino que es bueno. Y el segundo punto, que yo diría que es provocador, o a mí me lo parece, ¿no? Y no quiero asumir que aquí seamos, que todos pensemos igual, pero para un cristiano, para una persona que inspirada más o menos por la figura de Cristo, lo que he dicho antes, uno no tiene por qué ser cristiano para pensarlo. O sea, hay mucha gente que llega a esto y humanamente y socialmente el trabajo, diciéndolo en lenguaje joven, es un pepino, ¿no? Tiene una potencia positiva brutal y no hace falta creer en nada. Pero es que si además uno tiene una perspectiva cristiana de la vida, es muy potente, porque yo cuando... O sea, Dios Padre, si miráis el Génesis con un poquito de calma, que seguro que lo habéis hecho, o muchos de vosotros, más que yo seguro, claro, el encargo, la invitación, la misión, la propuesta de Dios a Adán y Eva antes del pecado es, oye, pues trabajad, ¿no? Henchid la tierra, los peces del mar, ponedle los nombres, ¿no? O sea, nos invita a acabar o a continuar la creación. Esto, que igual nos puede parecer una idea un pelín esotérica, es muy potente porque, pensemos, la vacuna del COVID, o que haya wifi en esta sala, ¿esto lo ha creado Dios? Bueno, pues no sé, pues si crees en Dios creador, pues últimamente, al final de todo, sí. Pero en verdad no, porque, o sea, Él empezó la rueda y cuenta con nosotros para que la continuemos, ¿no? Él no creó el wifi, él no creó la vacuna del COVID en el Jardín del Edén. Hemos sido, ¿no?, los hombres y las mujeres que se ponen a trabajar en estas cosas, ¿no? Bueno, no me quiero liar, pero al final es colaborar con la creación, que es una pasada, ¿no? Y cuando nos fijamos en Dios Hijo, que se pasa más de la mitad de su vida haciendo lo que hacemos todos,
que es levantarse, ir a trabajar y luego estar con la familia, ¿verdad? Y algún compromiso social. Esa vida oculta de Jesucristo que tanto nos enseña, ¿no? Y es Dios redimiendo el mundo. Pues claro, cuando yo estoy en mi trabajo, sea lo complejo que sea o tenga la fama que tenga, yo estoy imitando a Cristo durante la mayoría de los años de la redención. Pues bueno, esto es increíble, ¿no? Con lo cual, para mí, estos son dos puntos que, no es que yo los tenga solucionados, pero a mí me parecen muy provocadores. A mí me cuesta ir a trabajar los lunes y los martes, los miércoles y los jueves y los viernes, y a veces me peleo con mi jefe, como todo el mundo. Pero bueno, por lo menos creo que a veces me tira un poco para arriba pensar estas cosas. Bueno, yo voy a contestar más desde mi experiencia, ¿no? O sea, sobre todo, bueno, yo soy ingeniero químico, ¿no? Empecé a trabajar en el mundo de las aguas, me gustó mucho y, pues por diferentes circunstancias, arrancamos una empresa en el año 96 que providencialmente hoy pensaba, mientras redactaba esto, fue el año en que, algunos se acordarán, el año 96, bueno, no sé cuántos estaban, en unas vacaciones que se hicieron en Andorra y a las cuales vino Giorgio Vittadini, que entonces era el presidente de la CDO. No sé si tú estabas, Juan, en esas vacaciones de adultos de Andorra. No me acuerdo. Pues esas vacaciones vino pues, a hablar un poco de lo que era la CDO. Y yo salí y le pregunté, que estábamos unos amigos, estábamos a punto de arrancar una empresa, y bueno, nos dio dos indicaciones que luego no entro en ellas, luego si queréis alguno pues podemos hablar, pero que fueron proféticas, ¿no? Entonces, ya estuvo, o sea, el empezar una empresa y el continuarla, ¿no? Exige, pues, eso, unos riesgos, ¿no? Que solo se mantiene en el tiempo si estás muy bien acompañado, ¿no? Y en lo que nosotros hemos hecho desde el principio, que es una cosa que se llama hacer procesos de tratamiento de aguas, ¿no? Nosotros cómo nos describimos, cómo describíamos lo que hacíamos y cómo lo describimos ahora ha cambiado completamente, justamente gracias a esta compañía humana, ¿no? que son las relaciones de la CDO o las relaciones de mi comunidad cristiana también, ¿no? Entonces, si alguien entrase en nuestra web y viese qué es esto de LEF Ingenieros, ¿no? Se encontraría con la siguiente definición, ¿no? ¿Cuál es la misión o razón de ser? Esta palabra que cuando se habla de las empresas no se habla de la misión, de los valores, ¿no? y de las actitudes. Y visión, eso es, misión, visión y valores. Gracias. Entonces, la misión es la razón de ser, ¿no? ¿Por qué existe una empresa, ¿no? Todas estas cosas yo las he aprendido de oír sobre todo a Bernard Scholz, a una persona que fue presidente de la CDO durante muchos años, ¿no? Y ahora leeríais. LEF Ingenieros es un equipo de profesionales multidisciplinar que ofrece su experiencia para aportar valor en aquellas problemáticas medioambientales que nuestros clientes nos confían, desarrollando las mejores soluciones en estrecha colaboración con ellos. Internamente, cuando yo leo esto, las veces que lo hemos comentado, yo no digo es un equipo de profesionales multidisciplinar que ofrece su experiencia, sino digo que encuentra su satisfacción en aportar valor a aquellas problemáticas que nuestros clientes nos plantean. Esto, por diferentes causas, en la web no aparece, no voy a entrar en ello. Es decir, ¿cuál es el bien? En esta definición hay un bien que tú tienes que percibir o no. Por eso te interesa trabajar en una empresa como LEF o no, que es que solucionando una problemática de aguas, ¿no? En estrecha colaboración con el cliente y con el equipo de LEF, pues respondes a un reto que nos plantean, ¿no? Voy a poner dos ejemplos, un ejemplo mejor, para que esto se vea, ¿no? Este año hemos tenido oportunidad de trabajar para una empresa en la cual es una empresa de primer orden de bebidas refrescantes, ¿no? Y el cliente nos plantea, queremos ahorrar agua. Y para ahorrar agua hemos pensado que estas aguas de limpieza de las líneas, cuando se cambia de producto, se limpian las líneas, estas aguas ahora las tiramos, pero las queremos recuperar. Entonces, queremos que este agua que se utiliza para las limpiezas sea agua potable y estéril, que son dos cosas, pues bueno, no para hacer refrescos, no, para volverlas a utilizar de limpieza, ¿no? Entonces, esto, pues,
nos obligó, bueno, lo que hay que hacer en estos casos es hacer una batería de pruebas de laboratorio, ¿no? Verificar los resultados, si hemos conseguido el agua que nos pide el cliente, no. Tuvieron que hacerse muchas repeticiones, el cliente nos propuso también diferentes ensayos, total. Al final, bingo, hemos dado con ello, ¿no? Es ese momento en el cual has conseguido lo que se planteaba como un reto, pues es fantástico, ¿no? O sea, entonces, eso tiene que ver con lo que decía antes, ¿no? O sea, tiene que haber un bien, tienes que intuir un bien para emplear horas, ¿no? Para llamar a proveedores, para relacionarte con gente que te pueda dar solución a las cosas que todavía no tienes la solución, ¿no? De esta razón de ser se desprende, en el manifiesto dice, si el trabajo tiene que ser una oportunidad de construcción de la persona, no vale cualquier forma de hacer las cosas. Por tanto, cuando uno, en mi caso, nos llegamos a hacer tratamientos de agua, no vale que te planteen un problema y ofrecer una planta. Hay que estudiarlo primero. El método lo impone el objeto. El método, en nuestro caso, nos dedicamos a definir procesos de tratamiento de aguas sobre problemas que siempre son diferentes y retos, objetivos, que también son diferentes. Entonces, hay que estudiarlo, hay que conocer bien las cosas antes de poder proponer una solución, ¿no? Por tanto, nosotros siempre decimos que en nuestra empresa solo hacemos 3 cosas: estudiar problemas y definir soluciones, construirlas, implementarlas y luego pues dar una asistencia en la operación de las que ya existen, ¿no? Por tanto, de esta razón de ser, por ejemplo, para nosotros no es planteable hacer, lo rechazaríamos, hacer una planta sobre algo que no está bien definido. Nosotros podríamos, se entiende, ¿no? Bien. Y por tanto, si uno fuera a nuestra definición de web de hace 3 años, en vez de encontrarse esta definición de LEF Ingenieros es un grupo, un equipo de profesionales multidisciplinar que encuentra su satisfacción en la solución a las problemáticas a ver, se encontraría LEF Ingenieros es una empresa de tratamientos de agua que hace proyectos, tal, o sea, estaría explicando el qué hace, ¿no? Pero no cómo lo hace y, sobre todo, lo más importante, por qué lo hace, ¿no? ¿Por qué se trabaja de esta forma? ¿No? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué experiencia hay? ¿Qué me estás ofreciendo al entrar a trabajar aquí, ¿no? No sé si esto... Entonces, hemos empezado haciendo una descripción quizá un poco negativa de las cosas, pero queríamos mirar efectivamente de dónde nacía esta quemazón en el trabajo, esta insatisfacción que experimentamos o que vemos en torno a nosotros en el trabajo. Y tanto Íñigo como Germán, de algún modo, lo que nos están diciendo es que para ellos y en el entorno en el que ellos viven, la experiencia que están haciendo es que el trabajo se ha convertido en un camino que se puede recorrer y que es un camino positivo, con sus dificultades, pero positivo porque construye a las personas que lo hacen, construye el entorno en el que se realiza. Y que el punto de partida para ellos está no tanto en empeñarse en cambiar las cosas que se hacen, sino en compartir y en trabajar sobre los porqués de las cosas, ¿no? Los porqués, los paraqués. ¿Qué sentido tienen las cosas que se hacen en el significado más sencillo de la palabra? Sentido de por qué y para qué sirve lo que estoy haciendo. Esto inevitablemente sitúa a la persona en el centro. La persona no puede ser, por lo tanto, una excusa, ni un recurso, sino que la sitúa en el centro de todo el proceso. Lo vamos a llamar proceso productivo, me da lo mismo, la expresión es lo de menos. En todo proceso productivo, en todo proceso de creación, utilizando la expresión que ha utilizado Íñigo antes, el centro lo ocupa la persona. Y por lo tanto es sobre la persona sobre lo que necesitamos trabajar, sobre nosotros mismos y los que nos rodean. ¿Y cuál es el trabajo? Ayudar a la persona a redescubrir el significado de lo que hace. Porque cuando uno encuentra un significado bello, entonces es capaz de decir como Gaudí, vuelve mañana al trabajo porque vamos a hacer cosas bonitas, ¿no?
¿Qué podemos hacer? Ahora es la última pregunta que os hago, para redescubrir el trabajo como parte esencial de la vida. ¿Cómo aterrizamos todo este discurso que acabamos de hacer? ¿Cómo lo aterrizamos concretamente? Bueno, o sea, yo vuelvo, perdonar, yo sobre todo sé hablar de las cosas que me pasan, ¿no? Sobre todo estar atento, en primer lugar, a las personas que están a mi lado y a mí mismo también, ¿no? O sea, yo os voy a poner en esto dos ejemplos, ¿no? O sea, dos que también un poco han resultado más provocativos en mí desde que, gracias al trabajo de este manifiesto, gracias a los diálogos que hemos tenido, ¿no? Aquí, en el texto del manifiesto se dice que los empresarios generen espacios de diálogo donde se pueda relatar cómo está uno, ¿no? Cómo está uno, qué es lo que le cuesta, porque que pueda, digamos, más allá de hablar de las cosas que se hacen, ¿no? De cómo está uno frente a las cosas que hace, ¿no? Entonces, a mí esto, pues, en este tiempo me ha hecho estar más sensible a los que me rodean, ¿no? En la medida que uno puede, porque es verdad que el día está cargado de muchas cosas que hacer, ¿no? Pero el otro día me sorprendía diciéndole a una persona que lleva con nosotros más de 20 años trabajando, ¿no? Que es una persona que conoce todos los entresijos de la empresa, ¿no? Y es una persona que por eso mismo, como además es eficiente, pues cuando hay alguna cosa particular y que no sabes cómo resolver, oye, pues, ¿por qué no me haces esto, no? Y esto, pues, todos conocemos que si esto lo hacemos en una reunión, esta se defiende de uñas. O sea, dice, pero ¿por qué no des a mí todo? ¿Por qué no sé qué? ¿Por qué siempre soy yo? Hasta cierto punto, pues, que a veces pues, genera un cierto desasosiego general, ¿no? Entonces, sin embargo, lo sorprendente es que lo que le pides te lo hace de inmediato y bien, ¿no? Entonces, yo el otro día, que hubo un episodio como el que os acabo de contar, le dije, oye, ¿por qué no hablamos un momento cuando podamos, ¿no? Y le hice ver, y me hice ver a mí, porque lo bonito de estas cosas es que yo también soy como ella. No os penséis que a mí, cuando voy con la lista de cosas a hacer, no me fastidia que venga fulanito digamos, a introducir o a pedirme algo, ¿no? Entonces, fíjate, por un lado te pones así, pero por otro lado es impresionante la rapidez con la que actúas, ¿no? Y yo digo, en el fondo, lo que más satisface es responder a otro, no cumplir lo que llevas en la cabeza, ¿no? Sin embargo, como seguramente estamos muy atomizados en las relaciones, cada vez más concebimos que no, lo que tiene que pasar hoy es lo que tengo en la cabeza. Y sin embargo, si uno es sincero con la experiencia que hace de las cosas, el haber respondido a otro, ¿no? Y es verdad que esto, como siempre, pues ya dejas de ser el centro de gravedad y tienes que superar esta sensación, joder, macho, otro día, y me voy a casa dejando todas las cosas o tantas cosas en el aire, ¿no? O sea, ¿no? Se entiende, ¿no? O sea, el punto este de la correspondencia en servir a otro, ¿no? O sea, que tiene que ver con lo de la tradición que venimos. Es así, ¿no? El segundo ejemplo ya tiene que ver conmigo, ¿no? Aquí, gracias a los diálogos que hemos tenido también con algunos amigos, ¿no? Yo este año, por diferentes, o sea, hace unos meses, me sorprendí yendo con miedo a trabajar. Esto en la vida me había pasado. Joder. O sea, me dominaba en mí y decía, bueno, Dios mío, ¿cómo vamos a salir de esto, no? Y esto fue, yo diría, motivado por dos cosas, ¿no? Primero, en el último año y medio se han ido 3 personas que tenían mucho peso en la empresa, como conocimiento, como experiencia, como... entonces, al mismo tiempo, ha sido un tiempo en el cual ha dominado la realización de estos estudios fantásticos que os decía antes, ¿no? Estos estudios es la primera pata del negocio, la segunda pata son las plantas y la tercera pata es esto que hemos llamado asistencia, ¿no? Pero lo que cifra más, lo que da más margen es lo segundo, cuando has concebido la planta y la ejecutas, ¿no? Entonces, llevamos un año que estamos haciendo estudios fantásticos, pero sin embargo la pata de las plantas
pues se ha quedado más colgada, ¿no? Y decías, pues, bueno, te entra el vértigo, decir, bueno, y todas estas cosas, a ver, vamos, estos estudios se van a transformar en plantas y cuando se hagan plantas, ¿quién los hará, no? Bueno, entonces, ¿quién me ha sostenido en todo esto, no? Porque lo que vale para los trabajadores vale también para mí, ¿no? O sea, no es que yo sea diferente que... Primero, la pertenencia a la comunidad cristiana, ¿no? O sea, no se puede decir de otra forma. Que me vuelve a recordar y testimoniar quién soy yo, ¿no? Yo soy tú que me haces. O sea, yo soy creado ahora mismo, ¿no? Y esto es mucho más definitivo que si la empresa va bien o va mal. Mucho más. Segundo, que me ha creado ha dado la vida por mí, ¿no? Ha dado la vida por mí y además sigue presente en la comunidad cristiana, ¿no? Se ha hecho experimentable para mí, lo conozco, ¿no? Por tanto, todo ya tiene una positividad última, ¿no? Que te permite recomenzar a cada momento, ¿no? Luego también me ha sostenido el estar con estos empresarios que me acompañan en la CDO y verles en acción, poder relatarme con ellos a veces, ¿no? Poder compartir estas circunstancias, ¿no? Porque en ellos también sorprendo una agudeza, un coraje, de estar también afrontando pues, sus propias circunstancias, ¿no? Y te quería decir otra cosa más, a ver si me sale. De tal forma, ¿no? O sea, pues que vuelves al trabajo volviendo a empezar cada día, ¿no? Este tiempo me ha acompañado pues, dos personas particularmente que entraron en prácticas en la empresa y ahora ya son trabajadores de la empresa. Sus ganas de aprender me han todo el día preguntando, ¿no? Y esto para mí pues, ha sido como decir, ostras, una sorpresa poder tener personas que te ayudan a ser consciente de por qué hacer las cosas, ¿no? De momento yo diría esto. Gracias, Germán. A mí me parece la pregunta es muy relevante. O sea, yo no sé qué opináis cada uno, pero la premisa que nosotros partimos es, en el mundo del trabajo la cosa no está fina. O sea, como que vemos cansancio, ¿no? Pues también mucha depresión y mucho absentismo, en parte relacionado con las enfermedades, ¿no? Muchas veces empujadas también por el trabajo, ¿no? Un trabajo que no satisface, quizá no está bien enfocado, lo que sea, ¿no? La segunda parte que hemos hecho es, oye, venga, una provocación positiva, optimista, y es lo que hemos intentado hacer, que tampoco sé si la compráis, ¿no? Pero en cualquier caso seguro que tenéis deseos de un mundo profesional para vosotros y para vuestra gente querida, pues más optimista, ¿no? Más alegre y en el que la gente vaya a trabajar, pues no te digo ya emocionada todos los días, pero por lo menos que no vuelvan machacados, ¿no? Y entonces la pregunta que nos hace Juan es, bueno, ¿y esto cómo se aterriza? Esta visión así optimista, ¿no? Y a mí me parece que un punto cero que me gustaría compartir aquí es que tenemos una gran responsabilidad. Es decir, uno podría pensar, hombre, si yo fuera el de Meta, que debe tener un puestazo, ¿no? Y debe tener cientos de personas o miles reportando a él, pues yo podría cambiar las cosas. Si yo fuera el director general de no sé qué empresa, ¿no? O si yo tuviera una plataforma en la que pues mucha gente me escucha, me lee. Es posible. No sé si algún día llegaremos a ese sitio, no tengo idea. Lo que sé es que hoy, donde estamos todos, tenemos una grandísima oportunidad y que lo que hacemos no es neutral y no pasa inadvertido nunca, ¿no? Entonces, os pongo un ejemplo muy sencillo, ¿no? Pero yo recuerdo estar en Huesca, hay una fundación en Huesca que tiene 6 residencias para gente con enfermedad mental. Y yo le di clase en el IES al nieto del fundador y me dijo un día, oye, ¿por qué no vamos a Huesca y te enseño la fundación y conoces a mi tío, que es el presidente actual? Perfecto. Su tío se llama Lorenzo. Y entonces vamos y visitamos son 6 residencias, la más grande de las 6 está en Huesca capital. Y hay unas 200 personas del total de 600 de las 6 residencias. Y me enseña la fundación y las residencias, la zona así un poco de deporte, el taller de pintura, los comedores, ¿no? El propio Lorenzo, que es el presidente, que es abogado, padre de 3 hijas y una persona pues como todos nosotros que tiene ocupaciones. Y además de esas ocupaciones, él se ha comprometido con esta fundación. Pero no es su día a día.
Bueno, pues estuvimos ahí igual 1 hora y media y nos cruzamos quizá con 15, 20 personas, trabajadores y residentes, ¿no? Pues Lorenzo se dirigió a cada uno y a cada una por su nombre de pila. Y yo la primera vez pues me fijé, la segunda también, y conforme iba pasando la gente, digo, ¿este tío? O sea, este tío se sabe los nombres, no sé si de todos, pero por lo menos de los 15 que nos hemos encontrado. Y no es su trabajo, o sea, entendedme, no es su ocupación diaria, ¿no? Para mí fue una grandísima lección, ¿no? Y esto es un poco yendo a lo que habéis comentado de yo por qué y cómo trabajo. Entonces, no sé si seremos presidentes de nada nunca, pero sí que sé que nos podemos aprender los nombres de la gente con la que trabajo, ¿no? Y eso es un gesto relativamente pequeño, pero suma. Porque el otro se siente reconocido, se siente valorado, se siente útil, capaz, ¿no? Le conté a Germán, también preparándonos la sesión, una historieta en el IES. Yo trabajo en la planta 4 y si no llevo, a veces que vengo de la cafetería con un café o con agua, y si llevo líquido, cojo el ascensor. Si no, subo las escaleras, pero si llevo líquido es un poco lío, ¿no? Porque bueno, voy derramando, ¿no? Y entonces me meto en el ascensor y antes de que se cierre la puerta entra Merche. Merche es una mujer de unos 50 y largos que lleva trabajando en el IES como mujer de la limpieza, pues no sé, 20 años. Y yo pues la saludo cuando la veo por ahí, ¿no? Y para un profesor en el IES que utilizamos pizarra con tiza de toda la vida, estas personas son muy importantes porque cuando acaba la clase tienes un descanso de 15 minutos hasta la siguiente clase y las pizarras las dejan impolutas, ¿no? Las lavan con agua y luego las secan. Entonces, hacen más cosas, obviamente, ¿eh? Pero cuando hay clases, que hay muchos grupos de clase, pues van cañadas con el horario de las clases y en qué aula tengo que ir a limpiar, etcétera, ¿no? Bueno, esa semana no había alumnos, porque eran vacaciones de alumnos, pues como en los coles, ¿no? Y entonces yo me la encuentro en el ascensor. Es una conversación de 4 plantas, ¿eh? O sea, no es que estuviéramos de disquisición filosófica sobre la alegría en el trabajo. Pero yo, Marche, buenos días, le digo, bueno, estarás más tranquila ahora que no hay alumnos. Y me dice, me da pena. Me da pena cuando se van. Y a mí me extrañó, porque yo pensé, hombre, ahora que no estamos alumnos, tú por lo menos no vas corriendo de clase en clase. Y entonces ella vio un poquito mi cara de sorpresa y me dice no es literal, pero y además quedan 3 plantas de conversación, no queda mucho más. Pero me dice, a mí me gusta mi trabajo. Yo un poquito más cara de sorpresa aún, y me dice, yo ya sé que somos mujeres de la limpieza, pero a mí me gusta lo que hago. A mí me gusta pensar que limpiando las aulas bien, estos chicos aprenden mejor y están más a gusto aquí. Llegamos a planta 4 y nos separamos y ya está, ¿no? Y a mí me tocó un poquito, o sea, pensé, caray, ¿no? Esta mujer me ha dado una lección brutal, ¿no? Entonces, y todos somos Lorenzo, el presidente de la fundación, y todos somos Merche, ¿no? La persona que socialmente, ¿verdad? Lo acabo de hacer yo ahora, ¿no? Socialmente, trabajo más y un trabajo menos. Pero en cualquier caso, estemos donde estemos y piense lo que piense la sociedad de nuestro puesto de trabajo, tenemos una ocasión y una responsabilidad brutales de, primero, yo plantearme por qué y cómo, de yo verlo en positivo y de esparcir un poco, ¿no? esta visión, ¿no? Sí, os doy un último nombre por si os sirve, ¿no? De un libro de un cura jesuita, se llama Walter, el apellido es polaco, es imposible, de Sisek. Y el libro se llama Caminando por valles oscuros. Este es un sacerdote que se ordena en Estados americano, pero de origen eslavo, ¿no? Su familia es polaca, creo. Y entonces este señor se ordena y en ese momento el comunismo está empezando muy fuerte y entonces el Papa, oye, ¿quién se animaría a entrar en la Rusia comunista de cura católico? Y este levanta la mano, ¿no? Y a los 2-3 años lo envían a Rusia. Y no os quiero hacer demasiado spoiler, pero bueno, entonces entra en un pueblecito de Rusia donde hay una parroquia que aún funciona,
hace de párroco, no sé si medio año o 1 y medio, pero no muchísimo tiempo, y lo pillan, como era obvio que iba a pasar, y ella lo sabía. Lo pillan y se pasa, yo creo que 5 o 6 años en una celda en Moscú, en un edificio, y luego los siguientes, no lo sé, 27, 32 en un campo de trabajo en Siberia. Bueno, pues tú lees, es un libro impresionante, pero tiene un capítulo sobre el trabajo. Porque claro, este tío trabajaba bastante. Y trabajaba construyendo cosas para los comunistas, construyendo centrales nucleares, construyendo vías de tren, construyendo vigas para edificios. Y algunos compañeros suyos, que sabían que era cura católico, dicen, pero tú estás loco, o sea, ¿por qué trabajas? ¿Por qué le pones tanto empeño a lo que haces, no? Estás colaborando con el mal. Y él, ya lo leeréis en el libro si os interesa, viene a decir, mira, yo esto es lo que tengo delante. Yo lo que sí que sé es que aquí, o sea, esto es, no quiero ponerme demasiado elevado, ¿no? Pero lo que Dios me presenta hoy, pues ¿qué voy a hacer? Voy a hacerlo bien, ¿no? Bueno, ninguno de nosotros trabaja para los comunistas, espero, pero bueno, que yo creo que tenemos una gran responsabilidad y una gran oportunidad y que no es difícil. No es difícil moverse en la dirección correcta. Llegar a ser un tío de estos, pues quizás es difícil, pero moverse en esa dirección son decisiones pequeñas cada día, ¿no? No, me ha parecido, o sea, el ejemplo ya cuando me lo explicaste de Merche, me parece súper provocativo, ¿no? Porque cada uno puede pensar, ¿no?, el bien que supone tener a alguien al lado que trabaja, que es feliz, que lo que hace le gusta, ¿no? Me vienen inmediatamente rostros a la cabeza, ¿no? Y esta persona, ¿no?, lo veremos todo en el cielo, ¿no? Quizá una Merche contribuye más a la construcción de la empresa, porque una empresa es un equipo humano, ¿no? Un equipo humano que se relaciona entre ellos, ¿no?, que a lo mejor, qué sé yo, pues el superdirector, ¿no? Y esto es válido para el IES, es válido para todo, ¿no? Y esto es lo que yo más necesito. Juan, son y 33, hemos acabado incluso antes de tiempo porque hemos empezado un pelín tarde, ¿eh? O sea que lo hemos hecho muy bien, creo. Tú también. Concluimos. Hemos empezado haciendo una descripción, espero que no demasiado negativa de la situación, pero creo que sí realista, por lo menos cosas que hemos visto o que vemos todos. Y nos hemos preguntado por el porqué, por el sentido. Porque lo que creemos es que lo que está detrás de esta descripción que hemos hecho es precisamente la pérdida del sentido, del significado de lo que hacemos. Algunos de los ejemplos que habéis puesto son utilísimos y se nos quedan ya fijados en la memoria, al menos de los que tenéis memoria, y por lo tanto pueden ayudaros más adelante, ¿no?, como un pequeño faro, como una pequeña luz que ayuda a recuperar el porqué de las cosas. Porque cuando uno se pregunta por el porqué de las cosas, sea cual sea ese porqué, esa respuesta que le das, si encuentras una respuesta, automáticamente empieza un camino. Entonces, verdaderamente descubres que la vida puede ser una aventura. A lo mejor es una aventura corta, habrá que verlo, ¿no?, hasta dónde dura, pero entonces uno tiene que volver a preguntarse el por qué y el para qué. Quizás el secreto está en no conformarse, ¿no? Si el por qué y el para qué que has respondido no es suficiente o no dura en el tiempo, entonces tienes que volver a preguntártelo. Porque si eso sucede, empiezas a descubrir cosas, ¿no? Empiezas a descubrir personas, empiezas a entender que hay personas que sí están presentes en lo que hacen, que no están mecánicamente, sino que están construyendo a través de lo que sea que estén haciendo, grande, mediano o pequeño. Y en el tiempo, esto se desarrolla y crece hasta el punto de que esas personas se convierten verdaderamente en un punto de referencia sobre el cual uno puede construir su propio camino, ¿no? Por eso yo no quiero continuar este encuentro ahora ni dar espacio a preguntas, todo lo contrario, lo que quiero es invitaros. Algunos de nosotros, por supuesto, seguimos aquí, vamos a estar aquí durante estos 2 días y este diálogo puede dilatarse, puede continuar. De hecho, lo que nosotros terminábamos diciendo en este manifiesto que publicamos fue como propuesta: continuad este diálogo, cread, generad lugares, espacios donde este diálogo pueda mantenerse.
Porque a partir de este diálogo, cuando tú te tomas en serio esto, encuentras personas con las que puedes compartir esta preocupación, este interés. Por eso, lo que os digo es que a la salida de este acto y durante estos días seguiremos por aquí. Sigamos hablando de esto. El objetivo no es resolver la vida hoy, el objetivo es que la vida pueda ser una aventura mañana y todos los días. Termino. Ahora mismo a las 5:30 está empezando el acto en el Punt de Trobada Brafa, una labor social y educativa a través del deporte. El Punt de Trobada, os recuerdo que es una iniciativa nueva que nace este año con el objetivo de ofrecer a los visitantes del Punt testimonios, talleres y otras experiencias impulsadas por distintas entidades y empresas donde se refleja esto de lo que hemos hablado ahora. Hoy y mañana estáis invitados a participar en las diferentes sesiones y el programa lo podéis consultar en la página web. El próximo encuentro será del Punt Barcelona, del programa central, es a las 6:30 y se titula Juntos en el atardecer de la vida, vivir y acompañar la ancianidad. En esta misma sala tendrá lugar. El tercer aviso es, os invitamos a ver la exposición Y el cielo se abrió, Dana Valencia 2024, Crónicas de Barro y Esperanza, en la sala que está detrás de la mesa de información. Agradecemos una vez más el patrocinio de A3D Consulting y Cogelsa y reitero que agradecemos a todos que estéis aquí y que forméis parte del Punt, y para que esta bonita historia pueda seguir creciendo necesita ser sostenida económicamente. Por eso os animamos a que hagáis vuestras contribuciones a través del Bizum en el apartado donativo con el código 05079. Por último, pues agradecer infinitamente a Germán y a Íñigo su disponibilidad para sentarse aquí delante de todos vosotros. Os puede parecer natural, pero no lo es, ¿eh? Así que un fuerte aplauso para ellos.